Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo otra vez en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesucristo y como Él mandó. Aleluya. ¿Qué sobre el asunto de hablar en otras lenguas? El asunto de hablar en otras lenguas es un asunto que está discutido entre muchas iglesias, entre muchas personas religiosas, pero la Biblia es muy clara. En la Santa Biblia hasta Marcos, el Evangelio de San Marcos, en el último capítulo 16, y vamos a leer en versículo 15. Dice Jesucristo después de su resurrección a sus discípulos, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y otras cosas también. Alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dijo Jesucristo antes que comenzó el Nuevo Testamento que cuando comenzara el Nuevo Testamento, su gente iban a hablar en nuevas lenguas. Eso no quiere decir que nuestra forma de hablar va a cambiar, aunque eso va a acontecer siendo santificado por el Evangelio de Cristo. Ya no vamos a hablar en la misma manera que hablábamos en tiempo pasado, pero eso no dice eso. Eso dice en nuevas lenguas, en nuevas lenguas. Vamos al libro de Actos, o tal vez se llama Hechos en tu Biblia, se llama Actos en mi Biblia, porque es los actos o los hechos de los apóstoles después de la resurrección de Jesucristo. El Nuevo Testamento comenzó en el libro de los actos o hechos, en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como estaba escrito en la ley y los profetas, y se cumplió como estaba escrito en el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y dice en Hechos o Actos capítulo 2, versículos 1 al 4, y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo que aconteció de acuerdo a la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. Hablarán en nuevas lenguas. También el profeta Isaías dijo lo mismo. Ven conmigo a Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12, y dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ellos no quisieron oír. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los incrédulos. Los incrédulos. En el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, habían algunos allí que dijeron, estos hombres son borrachos. Ellos no creyeron. Los judíos que no creyeron, la gente en este mundo que no creen. Van conmigo a 1 Corintios 14, cuando Pablo estaba hablando de este pasaje en Isaías. 1 Corintios 14, en versículo, pues empezamos en 20. 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos, no seáis niños en el sentido, mas sed niños en la malicia,
Pero en el sentido, ser hombres. En la ley está escrito, con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Está citando de este pasaje en Isaías que leímos ahorita. Así que las lenguas por señal son, no a los que creen, sino a los incrédulos. Mas la profecía sirve no para los que no creen, sino a los creyentes. Entonces, hermanos y hermanas, el hablar en lenguas es una señal. Es una señal, una manifestación del Espíritu Santo. Es una señal que Dios ha ordenado para que sepamos que hemos recibido el Espíritu Santo. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, de acuerdo a Colosenses 1:27, esa persona va a hablar en otras lenguas, nuevas lenguas, otros idiomas que esa persona no ha aprendido en tiempo pasado. Por ejemplo, me llamo Clinton, yo soy norteamericano y yo hablo inglés y español. Pero cuando yo recibí el Espíritu Santo en 95, en el año 1995, en el 6 de julio, yo comencé a hablar en otras lenguas. No era el inglés ni era el español, era en otras lenguas, otros idiomas que no había aprendido. Y también hoy, todavía hoy en día, cuando yo estoy orando y comienzo a hablar en otras lenguas por medio del poder del Espíritu Santo, estoy hablando en otros idiomas, otras lenguas que no he aprendido. Y la misma cosa va a acontecer contigo, o ha acontecido contigo, cuando recibes el Espíritu Santo. Esa es la señal que Dios ha ordenado para dar testimonio del hecho que uno ha recibido el Espíritu Santo. Va a hablar en otras lenguas. Si una persona no ha hablado en otras lenguas, de acuerdo a la Biblia, todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Y si eso es usted, yo no estoy diciendo eso para cerrar la puerta en tu cara. Estoy diciendo esto en el nombre de Jesucristo para abrir la puerta, para avisarte que Dios tiene más para ti. Dios tiene más para ti. Si no has recibido el Espíritu Santo, es fácil recibir el Espíritu Santo. Solamente uno tiene que creer en la promesa de Dios y acérquense a Dios y recibirlo. Es tan fácil como una persona recibe sanación o provisión o cualquier cosa que Dios ha prometido y una persona necesita. Nos acercamos a Dios creyendo su palabra y recibiendo lo que hemos pedido. Un versículo más y cerramos aquí en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 y versículo 22. Dice Jesucristo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Recordamos que el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en otras lenguas, es una señal contra los incrédulos. Los incrédulos en las iglesias son las personas que arguir y discutir contra la palabra de Dios, diciendo que no es necesario hablar en otras lenguas para saber que hemos recibido el Espíritu Santo. Y ellos dicen que han recibido el Espíritu Santo, aunque no han recibido el Espíritu Santo, porque ellos no creen la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que el hecho de hablar en otras lenguas es una señal contra ellos. Pero para los que reciben el Espíritu Santo, para los que reciben el reino de Dios como niños, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que si no recibimos el reino de Dios como niños, no podremos entrar en él. Tenemos que recibir la palabra de Dios, el reino de Dios, como niños, con el corazón de un niño. ¿Y qué dice un niño cuando uno le dice algo? El niño lo cree. Ok, dice el niño, ok, así es. Usted me lo ha dicho, así es, yo lo creo. Así es.
Cuando dice Dios algo, lo creemos. No empleamos la teología para contradiccionar o para arguir contra la palabra de Dios, para acomodar creencias que tenemos en nuestra iglesia o las creencias que tuvieron mis padres o mis abuelos. No. Si vamos a entrar en el reino de Dios, creemos la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a entrar en el reino de Dios si no creemos la palabra del rey, del reino? Para entrar en el reino de Dios, tenemos que conocer y creer la palabra del rey. Y dijo el rey 10 días antes que comenzó el Nuevo Testamento, y estas señales seguirán los que creen. Hablarán en nuevas lenguas. Entonces, si no has recibido todavía el Espíritu Santo, cree la promesa. Isaías 44, versículo 3. Ahí está la promesa del Padre. Y si tú crees la promesa que vino de la boca de Isaías y de Jesucristo y de los apóstoles, solamente que vayas a Dios en oración para recibir lo que Él ya había derramado. No tienes que esperar para recibir el Espíritu Santo. No tienes que ayunar. No tienes que esforzar. Solo tienes que creer. Es tan fácil. Es realmente tan fácil. Bendito sea el nombre de Dios. Amén.